Hay gente que gana más y sigue viviendo como si mañana fuera a faltar. Y esto no va de dinero, va de mentalidad de escasez. Porque la escasez no empieza en el bolsillo, empieza en la forma de pensar, sentir y decidir. Empieza en tu lente mental, en esa lente sucia que te hace ver amenaza donde hay camino. ¿Ya te diste cuenta de que hay días en los que por fuera todo parece ok, pero por dentro no logras relajarte? Como si tu corazón estuviera atrapado en modo supervivencia, con el miedo a que falte pinchándote todo el tiempo. Y lo peor, cuando la vida te da una oportunidad, tú la quieres, pero algo se traba. Una voz interna susurra: no es para mí, va a salir mal, se va a acabar, me van a juzgar. Esto no es solo inseguridad. Muchas veces es programación invisible, patrones heredados convirtiéndose en ley dentro de ti. Respóndeme con sinceridad. ¿Sientes culpa al recibir? ¿Culpa cuando te compras algo bueno para ti? ¿Sientes que necesitas justificarte todo el tiempo, como si vivir mejor necesitara permiso? ¿Siempre anticipas lo peor, como si prever el dolor fuera una forma de protegerte? Y cuando aparece una oportunidad, ¿te echas atrás? ¿Procrastinas? ¿O encuentras una manera de arruinarlo antes de que salga bien? Ahora viene el punto clave. La mente de escasez no quiere prosperar, quiere evitar el dolor. Te mantiene pequeño porque lo pequeño parece seguro. Solo que ese seguro tiene un precio: ansiedad financiera, cansancio emocional, estancamiento, sensación de retraso y una vida entera vivida con el freno puesto. Y hoy voy a mostrarte por qué tu mente protege la escasez como si fuera seguridad y cómo romper eso con pasos prácticos, con disciplina, constancia y dominio propio, sin charla superficial y sin fórmula mágica. Si esto te habló, deja tu like y suscríbete. Este video es compañía para quien está cansado de vivir por dentro en modo supervivencia y quiere construir una mentalidad de abundancia de verdad. Primero, por dentro. Déjame marcar algo desde el inicio. Esto no va de hacerse rico. Va de salir del modo supervivencia. Va de reeducación de la mente. Va de que dejes de vivir con escasez emocional, como si la vida fuera siempre una amenaza, y empieces a vivir con visión de futuro, con paz, con dirección, con madurez. Porque la mentalidad de escasez es esto, de forma simple. Una lente interna que te hace ver riesgo donde hay camino, culpa donde hay derecho y amenaza donde hay oportunidad. No estás atrapado por falta de capacidad. Muchas veces estás atrapado por creencias limitantes, por miedo a crecer, por sabotaje silencioso, por un no merezco que se volvió identidad sin que te dieras cuenta. Y aquí entra un marco espiritual muy sólido, pero sin convertirse en clase. La Biblia repite un principio todo el tiempo. La vida se construye primero por dentro. La idea de como piensa en su corazón, así es, no es poesía, es diagnóstico. Y cuando habla de transformación por la renovación diaria de la mente, no es misticismo, es reprogramación práctica. Cambias la lente, cambias el patrón, cambias la decisión y la vida acompaña. Así que hoy voy a conducirte por un camino muy claro, por bloques, porque necesitas un mapa, no más motivación de 5 minutos. Vamos a pasar por la pobreza que nadie ve, la escasez como estado interno, creencias heredadas, la voz que no es tuya, escasez emocional cuando no te permites recibir, autosabotaje cuando llega la oportunidad y tú la arruinas, miedo a la expansión, crecer cuesta una versión antigua de ti y al final un plan práctico de reprogramación diaria, simple, repetible y real. Y a medida que te vayas viendo en esto, tal vez notes algo fuerte. No es que tú no puedas. Es que estás intentando construir futuro con una mente entrenada para sobrevivir. Pero la buena noticia es que eso cambia, con responsabilidad, consistencia y una decisión al día. Mírame aquí un momento. La mentalidad de escasez casi nunca empieza en el bolsillo, empieza en la respiración. Empieza en esa opresión en el pecho que no te deja relajarte
incluso cuando por fuera todo está bien. Es la ansiedad financiera disfrazada de prudencia. Es el miedo a que falte vestido de responsabilidad. Es el modo supervivencia volviéndose rutina. ¿Y lo más cruel? Puede que estés avanzando, pero por dentro sientes una escasez emocional, como si la vida estuviera a punto de tirarte la alfombra. Entonces vives esperando lo peor, como si eso te protegiera, solo que te cansa, te drena, se vuelve cansancio emocional y estancamiento. Empiezas a controlarte demasiado, controlas gastos, controlas sueños, controlas palabras, controlas alegría. Y al final pierdes el dominio propio de lo que importa. Porque ese control no es disciplina, es miedo antiguo intentando evitar el dolor. Y voy a darte una frase para sostener tu atención aquí. La mente de escasez no quiere prosperar, quiere evitar el dolor. ¿Lo ves? No es falta de capacidad, es una programación invisible que te mantiene pequeño para que no vuelvas a sufrir. Ahora, presta atención a los síntomas, porque parecen normales para quien vive así desde hace años. Sientes que necesitas justificarte todo el tiempo. Cuando compras algo, cuando descansas, cuando recibes un elogio, cuando dices no, viene una voz interna pinchándote. Tranquilo, no te emociones, va a salir mal, no es para ti, quédate en lo tuyo. Incluso tienes momentos de fe práctica, pero la mente vuelve a sacar la lente sucia y te muestra el mundo como amenaza. Entonces aparece la culpa al recibir. Recibes una oportunidad y ya piensas en el precio emocional, en el juicio, en el rechazo, en la envidia, en el después lo pago. Y eso toca el merecimiento, la identidad, la baja autoestima. Te vas encogiendo por dentro sin darte cuenta. Es como si siempre estuvieras atrasado, siempre corriendo detrás, siempre en deuda con la vida. Incluso cuando nadie te cobró nada. Y cuando te comparas, empeora. La comparación se vuelve combustible para la pobreza mental, porque mides tu valor por el ritmo de los demás. Ahí nace el bloqueo interno y el sabotaje silencioso. No das el paso que te expandiría, no por pereza, sino por inseguridad. Y te entiendo. Esa inseguridad es una forma antigua de intentar mantenerte a salvo, solo que cuesta demasiado caro. Déjame darte una imagen que se queda pegada, porque necesitas ver esto por dentro. La mentalidad de escasez es como tener una nevera llena, pero comer como si estuviera vacía, porque no confías en que mañana habrá. Abres la puerta, ves comida, pero la mente susurra, ahorra, no desperdicies, no confíes, va a faltar. Entonces vives como si la provisión fuera frágil, como si la paz dependiera de un control absoluto. Y eso crea una contradicción peligrosa. Por fuera hay recursos, por dentro falta seguridad, falta visión de futuro, falta expansión interior. Aquí entra un ancla sutil que me gusta mucho. Esa idea del Salmo 23, nada me faltará. Fíjate, eso no es ostentación, no es exhibicionismo, no es promesa de vida sin problemas, es un estado interno de confianza. Es como cambiar la lente. Puedo atravesar fases difíciles sin perderme, porque hay dirección, hay proceso, hay provisión. Cuando esa verdad se vuelve base, sales del desierto mental. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de reaccionar como alguien abandonado. Y cuando cambias eso, empiezas a construir de una manera nueva, con madurez, con responsabilidad, con constancia, y no con pánico. Ahora viene la parte práctica, mini pasos, simples y reales, porque la reeducación de la mente ocurre en los detalles del día a día. Desde hoy, cuando aparezca una oportunidad, una invitación, un trabajo, un cliente, un curso, una relación saludable, observa el pensamiento automático. No discutas con él, no pelees contigo, solo captura. ¿Qué pensé primero? Y ponle nombre. ¿Esto es un hecho o es miedo antiguo? Vas a notar patrones. Va a salir mal. No es para mí. Voy a perder. Me van a juzgar. No puedo relajarme. Es peligroso recibir.
Ese es el momento de vigilar la mente y cambiar la lente. Sustituir pensamientos no es fingir que todo está bien, es recalibrar decisiones. Entonces, respondes con una frase ancla corta del tipo: voy a actuar con disciplina y paz. Puedo aprender y construir. Merezco crecer con equilibrio. Eso es renovación diaria, es reprogramación, es alineación entre propósito y conducta. Y sí, al principio da miedo, pero el coraje aquí no es ausencia de miedo, es acción con miedo, con consistencia y disciplina. Y si notas una resistencia fuerte, esa sensación de no es para gente como nosotros, calma. Eso ya apunta al siguiente paso. ¿De dónde vino esa voz y por qué manda tanto en ti? ¿Te has dado cuenta de que hay pensamientos que aparecen en tu cabeza con una autoridad rara, como si fueran ley? O sea, ni terminas de soñar y ya aparece una frase interna poniéndote en tu lugar. El dinero se gana con sudor. La vida es pura lucha. Los ricos son malos. Si crezco, me van a envidiar. Si tengo, lo voy a perder. Y lo peor, esas frases no vienen como opinión, vienen como sentencia. Eso es programación invisible, es patrón heredado convirtiéndose en identidad sin que firmes el contrato. Y quiero abrazarte aquí, de verdad. Muchas de esas creencias limitantes no las elegiste. Las aprendiste para sobrevivir. Viste adultos con ansiedad financiera, viste peleas por cuentas, viste escasez, viste humillación, viste miedo a dar un paso más grande que la pierna. La mente de un niño hace lo que puede. Crea una regla para no recibir golpes de la vida. Solo que pasa el tiempo, creces, y esa regla se vuelve lente mental, y entonces, aunque exista oportunidad, tú ves amenaza. Llamas peligro a la expansión, llamas culpa a la prosperidad, llamas demasiado relajado a la paz, y te quedas atrapado en modo supervivencia, con una sensación de retraso y estancamiento, como si el mundo fuera siempre una prueba y tú siempre le debieras algo a la vida. Ahora, presta atención a algo nada obvio. Una creencia heredada no es solo una idea. Es un reflejo emocional. Es el cuerpo reaccionando antes de que tú pienses. Por eso, a veces, incluso quieres entrar en una mentalidad de abundancia, pero el corazón se bloquea. Intentas tener visión de futuro, pero la mente te tira al mejor no. Recibes un elogio y aparece la culpa al recibir. No fue nada, fue suerte, cualquiera lo haría. Cobras un precio justo y la voz interna grita: ¿quién te crees que eres? Eso es pobreza mental disfrazada de humildad. Y cuando mezclamos eso con miedo al juicio y miedo al rechazo, listo, empiezas a justificarte todo el tiempo, como si vivir con dignidad exigiera permiso del mundo. Pero una parte de ti ya notó que algo está raro, porque miras tu historia y piensas: bro, me esfuerzo, lo intento, corro, y aún así parece que no salgo del lugar. Y voy a ser bien directo, pero con cariño. A veces lo que te frena no es falta de capacidad. Es una creencia antigua que no revisaste, un código corriendo en el fondo. Y mientras corre, consume tu energía, tu coraje, tu constancia. Te sientes cansado por dentro y ni sabes por qué. Aquí entra la analogía que quiero que guardes, porque explica tu cansancio sin psicologismos. Una creencia heredada es como una app corriendo en segundo plano consumiendo tu batería. No la ves, solo sientes cansancio. Tú estás ahí, intentando vivir, intentando construir, intentando tener disciplina, intentando tener dominio propio. Pero por dentro hay una app drenándolo todo. No es para gente como nosotros. Y esa frase es venenosa porque parece realista, parece madurez. Pero, en la práctica, es solo un muro invisible. Es la escasez emocional diciendo: quédate pequeño que duele menos. Y sé que eso enreda la cabeza, porque hay una parte tuya que quiere romper ciclos, quebrar patrones, girar la llave. Y otra parte que tiene miedo de perder el pertenecer. Miedo a ser diferente, miedo a que te critiquen, miedo a que te llamen creído. Solo que déjame recordarte,
responsabilidad con tu vida no es arrogancia. Crecer no es traición. Y sí, llega un punto en el que necesitas decidir, ¿voy a vivir la historia de mi miedo o voy a empezar una construcción nueva, con consistencia, aunque sea el primero de mi familia en hacerlo distinto? Y aquí traigo un ancla bíblica muy sutil, como base, no como sermón. ¿Recuerdas la idea del desierto en Éxodo 16? Un pueblo libre por fuera, pero todavía preso por dentro. Salieron físicamente, pero la mente quedó condicionada. Eso es mentalidad de desierto. Incluso viendo provisión, la persona sigue actuando como si estuviera abandonada. Incluso teniendo camino, sigue viviendo como si no hubiera salida. Y eso se parece muchísimo a lo que nos pasa. Hasta te llegan oportunidades, puertas abiertas, personas tendiéndote la mano. Pero la mente entrenada en la escasez interpreta eso como amenaza. Y aquí viene la parte más fuerte. El giro no es solo financiero, es de identidad. Es mirarte y decir, con calma y firmeza, yo no soy la historia de mi miedo. Yo no soy la frase que escuché de niño. Yo puedo reescribir la ruta. Eso es reprogramación, es renovación diaria, es alineación con propósito. Y para empezar eso de forma práctica, te dejo un ejercicio simple pero profundo. Toma una frase heredada que repites. El dinero se gana con sudor. La vida es pura lucha, no es para mí. Y pregunta, ¿esto me construye o me encoge? Si te encoge, entonces no es sabiduría, es prisión. Y cuando empiezas a ver eso, vas a notar que hay un nivel todavía más escondido. Porque hay gente que no se traba solo por lo que oyó sobre dinero. Se traba por lo que siente sobre sí misma cuando recibe. Déjame tocar un punto delicado. Y voy a hablar con respeto, porque esto pega profundo en mucha gente. Hay personas que no están atrapadas solo en una mentalidad de escasez financiera. Están atrapadas en una escasez emocional. Es como si por dentro existiera una regla silenciosa diciendo, yo no puedo recibir. Y entonces la vida se vuelve rara, porque tú sí corres, sí trabajas, sí intentas construir, pero cuando llega algo bueno, sientes culpa al recibir. Llega un elogio y te justificas. Llega una oportunidad y desconfías. Llega una relación saludable y piensas que es demasiado bueno para ser verdad. Y sin darte cuenta, vas confirmando la sensación de no es para mí y no merezco. Eso afecta tu identidad a un nivel mucho más profundo que el dinero. Afecta cómo te ves, cómo pides, cómo aceptas, cómo ocupas espacio. Y mira cómo aparece en lo cotidiano. Dificultad para cobrar un precio justo, aceptar migajas en relaciones, sentir que pedir es debilidad, trabajar mucho y aún así sentirte insuficiente. Vives con una voz interna que exige, compara, señala fallas y nunca dice ok. Eso se vuelve cansancio emocional, se vuelve baja autoestima, se vuelve un peso constante, como si tuvieras que demostrar valor todo el tiempo. Y voy a darte una frase que confronta y consuela a la vez, porque necesitas escuchar las dos cosas. No eres humilde por hacerte pequeño. A veces solo tienes miedo de ser visto. Ahora, presta atención a lo que pasa cuando la persona tiene ese miedo de ser vista. Entra en un tipo de modo supervivencia social y emocional. Intenta agradar, intenta no molestar, intenta ser fácil, intenta ser invisible para no ser criticada. Y le llama a eso madurez, pero por dentro es solo autoprotección. Y aquí viene un detalle nada obvio. Mucha gente cree que mentalidad de abundancia es pensar positivo o querer más. Pero la base real es un merecimiento saludable. Es creer que puedes recibir sin tener que pagar con vergüenza. Cuando eso no existe, te saboteas sin darte cuenta. Rechazas ayuda. No pides lo que necesitas. No negocias. No te posicionas. No pones límites. Aceptas lo mínimo y todavía agradeces como si fuera un favor. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una creencia limitante escondida que dice, si recibo, voy a deber, o si recibo, me van a juzgar, o
Si recibo, voy a perder. Eso es programación invisible y muchas veces patrones heredados también. Viste gente humillada por pedir, viste gente llamada interesada, viste gente castigada por destacarse. Entonces tu mente aprende. Es más seguro quedarme pequeño. Pero demasiado pequeño se vuelve prisión, y el resultado es esa sensación de estancamiento. La vida avanza, pero tú no te expandes por dentro. El tiempo pasa, pero tu visión de futuro se acorta. Te acostumbras a alcanza para sobrevivir, pero no logras sostener alcanza para construir. Guarda esta analogía porque explica de forma visual lo que sientes. La escasez emocional es como andar con el vaso agrietado. Entra, pero no se queda. Tú hasta recibes un elogio, un cariño, una oportunidad, un dinero, una idea, una puerta abierta, pero por dentro se fuga. Se fuga en forma de autocrítica, se fuga en forma de culpa, se fuga en forma de miedo, se fuga en forma de necesidad de justificarte. Y entonces la persona dice, nunca es suficiente, pero a veces el problema no es la cantidad que entra, es la estructura interna que no sostiene. Es la lente mental aún sucia, la reeducación de la mente aún incompleta, la identidad aún confusa. Aquí entra un ancla bíblica muy sutil como base emocional. La idea de Lucas 15 del hijo que vuelve y tiene dificultad para recibir. Mira qué humano es eso. La persona vuelve, pero vuelve con mentalidad de siervo. Cree que necesita negociar amor. Cree que necesita trabajar para merecer un abrazo. Y así vive mucha gente hoy. Incluso cuando la vida ofrece algo bueno, tú intentas pagarlo con autopunición. Pero aquí está el giro. Identidad de hijo A es diferente de identidad de empleado de tu propia vida. Uno vive con paz y dirección. El otro vive con miedo y comparación. Uno se mueve con responsabilidad. El otro se mueve con pánico y justificación. Ahora viene la parte práctica, bien a ras de suelo, de la que realmente cambia, sin teatro y sin frase bonita vacía. Yo lo llamo entrenamiento de permiso, porque vas reprogramando tu sistema por repetición, con disciplina y constancia, no con impulso. Primer ejercicio, recibe un elogio sin justificarte. Solo di, gracias. Parece tonto, pero mueve tu merecimiento. Segundo, recibe ayuda sin explicarte de más. Sin ese discurso de perdón por molestar. No estás molestando, te estás permitiendo ser humano. Tercero, cuando aparezca una oportunidad pequeña, una invitación, un contacto, un proyecto, observa el pensamiento automático. ¿Esto es peligro o es expansión? Y responde con dominio propio. Puedo aprender y construir. Me voy a organizar y avanzar. No necesito hacerme pequeño para ser aceptado. Cuarto, haz un ajuste concreto en tu realidad. Si cobras demasiado barato, elige un cliente nuevo y prueba un precio más justo. Si aceptas migajas en el afecto, establece un límite simple. Si tienes miedo de pedir, practica pedir una cosa pequeña, una información, una respuesta, un favor simple, solo para entrenar el músculo. Eso es reprogramación en la práctica. Y sí, va a dar un nudo en el estómago, porque la mente prefiere lo conocido. Pero aquí está el punto. El coraje no es sentirse listo, es actuar temblando igual, con responsabilidad y consistencia. Y cuando empiezas a permitirte recibir, ¿sabes qué suele pasar justo después? Llega la oportunidad, y la mente antigua intenta arruinarlo todo para que vuelvas al patrón conocido. Y ahí entra el siguiente tema, el autosabotaje cuando por fin aparece lo bueno. Ahora entramos en una parte que duele, porque aquí es donde mucha gente se da cuenta. Caramba, no estoy perdiendo solo por culpa del mundo. Estoy perdiendo por lo que hago cuando por fin el mundo me abre una puerta. Y no te digo esto para culparte, ¿ok? Te lo digo para liberarte. Porque si ves el patrón, puedes quebrar patrones. El autosabotaje es el brazo operativo de la mentalidad de escasez. Es cuando llega la oportunidad y en vez de expandirte, tu mente entra en alerta, como si prosperar fuera peligroso. Entonces, creas un incendio. Gastas mal cuando empiezas a ganar más.
abandonas un proyecto cuando empieza a ir bien. Desapareces cuando alguien te tiende la mano. Procrastinas cuando te das cuenta de que ahora va en serio. Y luego miras y piensas, ¿por qué hago esto? Y aquí va una explicación simple, sin psicologismos, pero profunda. La mente prefiere lo conocido a lo mejor. Lo conocido parece seguro. La escasez no es solo falta, es apego a lo predecible. A veces viviste tanto tiempo en modo supervivencia que la paz te parece aburrimiento y la estabilidad te parece trampa. Entonces, sin darte cuenta, creas caos para volver al lugar que sabes navegar. El lugar de la lucha, del apretón, de la ansiedad, del yo me las arreglo. Y mira cómo aparece ese patrón con frases internas muy específicas. Va a salir mal. No merezco esto. Esto está demasiado bueno. En cualquier momento lo pierdo. Me van a envidiar. Me van a juzgar. Si crezco, me van a rechazar. Es la voz interna intentando protegerte, pero de la manera equivocada. Y entonces empiezas a justificarte, a hacerte pequeño, a borrarte. ¿Oportunidad de trabajo? No envías el mensaje. ¿Cliente bueno? Tardas en responder. ¿Relación saludable? Pones a prueba a la persona hasta que se cansa. ¿Un dinero extra? Lo gastas rápido, como si necesitaras probarle al universo que tú no eres de ese tipo de gente. Eso es pobreza mental disfrazada de no me importa el dinero. Y te digo esto con cariño. Muchas veces no destruyes porque quieres. Destruyes porque todavía no tienes identidad para sostener lo nuevo. Es como si tu mente estuviera gritando, vuelve al lugar donde no te exigen. Porque crecer exige responsabilidad, exige madurez, exige disciplina, exige constancia. Y la escasez odia eso, porque solo quiere evitar el dolor. ¿Recuerdas? Quiere mantenerte seguro, aunque sea seguro en un lugar estrecho. Ahora déjame darte una analogía fuerte, visual y muy humana, porque esto necesita volverse imagen en tu cabeza. Es como alguien que salió de una casa estrecha, pero sigue caminando con los hombros encogidos, incluso cuando el pasillo es amplio. Por fuera, la vida abrió espacio. Por dentro, tú sigues caminando como si fueras a chocar con la pared en cualquier segundo. Eso es programación invisible. Eso es patrón heredado. Eso es la lente mental todavía sucia. Sigues con la postura de quien vivió carencia, incluso cuando hay provisión. Y por eso te extraña lo nuevo. Te extraña un elogio. Te extraña gente que te trata bien. Te extraña la estabilidad. Te extraña la paz. Y cuando te extraña, intentas arreglarlo a tu manera. Creas un problema para justificar el malestar. Y entonces la promesa se vuelve amenaza. Lo bueno se vuelve sospechoso. Empiezas a buscarle defecto a todo. Porque en el fondo, tu mente cree que estar en alerta es ser sabio. Pero alerta constante se vuelve ansiedad financiera, se vuelve cansancio emocional, se vuelve estancamiento. No es vida, es vigilancia. Y entonces entiendes por qué tanta gente casi llega. Porque llegar exige expansión interior. Exige una reeducación de la mente para sostener un nivel nuevo de rutina, de habla, de elecciones, de ambiente. Aquí entra un ancla bíblica muy sutil que explica perfectamente ese miedo a lo nuevo. Números 13, 14. La historia de la tierra prometida. Lo que asusta no es el desierto. El desierto ya lo conoces. Lo que asusta es la promesa, porque exige una identidad nueva. Exige coraje, exige decisión, exige dominio propio. Y ahí es donde la escasez grita, no vayas, te vas a frustrar. Pero la verdad es, mucha gente no tiene miedo de fracasar. Tiene miedo de tener que convertirse en alguien diferente para vencer. Y vencer cuesta una versión antigua. Entonces, ¿cómo rompemos esto en la práctica sin charla motivacional vacía? Te voy a dar una acción simple, con peso real. Plan de 24 horas. Elige un comportamiento pequeño de expansión y cúmplelo, incluso con miedo. Un ejemplo. Si desapareces cuando alguien te da atención profesional, hoy respondes rápido y con claridad.
Si gastas mal cuando ganas, hoy separas una cantidad y organizas. Si procrastinas cuando aparece la oportunidad, hoy das el primer paso aunque sea feo. Envías la propuesta, marcas la conversación, haces la inscripción, entregas la primera parte. Un solo paso, pequeño, real, hecho. Eso le enseña a tu mente un mensaje nuevo. Puedo sostener lo bueno sin arruinarlo. Y el objetivo no es perfección, es consistencia. Un día a la vez, una elección a la vez, una frase nueva a la vez. Y cuando haces eso, ¿sabes qué aparece después? Un miedo más escondido, más sofisticado. No es miedo a fallar, es miedo a la expansión, miedo a crecer y perder pertenencia, miedo a volverte el diferente, miedo al costo emocional del siguiente nivel. Y eso es exactamente lo que vamos a enfrentar en el siguiente tema. Llega un momento en que te das cuenta de algo incómodo. No es solo miedo a que falte, es miedo a crecer. Y eso suena raro, ¿no? Porque en nuestra cabeza, todo el mundo quiere prosperar, todo el mundo quiere paz, todo el mundo quiere vivir mejor. Pero el cuerpo no miente, el cuerpo delata. Cuando llega la expansión, sientes un apretón. Cuando alguien te elogia, lo evades. Cuando aparece una puerta abierta, te bloqueas. Porque crecer no es solo ganar más. Crecer es volverte alguien que sostiene más. Y eso toca la identidad, la pertenencia, la imagen que los demás tienen de ti y la imagen que tú tienes de ti mismo. Entonces aparecen esas frases que mucha gente guarda en secreto. Si crezco, voy a perder gente. Si mejoro, van a decir que cambié. Si prospero, voy a decepcionar a mi familia. Y sientes como si estuvieras traicionando tu propia historia. Como si honrar el pasado fuera seguir siendo pequeño. Ese es un patrón heredado muy común. La familia enseña amor, pero también enseña límites invisibles. Aprendes lo que es aceptable para gente como nosotros. Y cualquier cosa que pase eso parece arrogancia, parece peligro, parece rechazo asegurado. Entonces te quedas ahí, en el borde, ni vuelves del todo, ni avanzas de verdad. Y eso se vuelve estancamiento con cara de prudencia. Le llamas calma, pero en el fondo es programación invisible diciendo, no te pases, porque duele. Ahora te voy a dar la frase ancla de este tema, porque es una llave mental para entender lo que pasa. No tienes miedo de fallar. Tienes miedo de lo que vas a tener que dejar para vencer. ¿Ves la diferencia? Fallar es familiar. Ya lidiaste con eso. Ya te levantaste antes. Pero vencer cambia todo. Vencer cambia rutina, cambia conversación, cambia ambiente, cambia responsabilidad, cambia lo que toleras y lo que ya no toleras. Vencer exige disciplina y constancia. Y la mente de escasez odia la constancia, porque la constancia te da estabilidad, y la estabilidad te da espacio para pensar en grande. Y pensar en grande exige visión de futuro. Solo que, si pasaste años viviendo en modo supervivencia, el futuro se vuelve una amenaza. ¿Y si no doy la talla? ¿Y si decepciono? ¿Y si me convierto en blanco? ¿Y si pierdo la aprobación? Entonces, el miedo se vuelve una mezcla. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a la envidia, miedo a destacar, miedo a ser visto. Y ahí empiezas a hacerte pequeño para protegerte. Pero esa protección cuesta caro, te impide vivir tu propósito, te impide construir con consistencia, te impide experimentar una mentalidad de abundancia que no es ostentación, es paz interna, dirección y coraje de crecer sin culpa. Guarda esta analogía, porque explica con una imagen muy clara. Crecer es como cambiar de piel. La antigua apretaba, pero era familiar. La piel vieja puede asfixiarte, pero la conoces. Sabes cómo actuar en ella. Sabes cómo comportarte para no llamar la atención. Sabes cómo justificarte. Pero la piel nueva exige expansión. Y la expansión da miedo porque es desconocida. La mente de escasez prefiere la prisión cómoda antes que la libertad incierta.
Y mira el detalle. La persona dice que quiere abundancia, pero sigue alimentando ambientes y conversaciones que refuerzan la escasez. Dice que quiere paz, pero vive en alerta. Dice que quiere prosperidad, pero siente culpa al recibir. Eso es escasez emocional. Es como si la persona tuviera miedo de relajarse porque en el fondo cree que relajarse es perder el control. Pero déjame decirte algo bien directo. Autocontrol, dominio propio, no es vivir tenso. Dominio propio es poder actuar con paz, incluso con miedo. Es poder avanzar con responsabilidad, sin tener que destruirte por dentro. Es poder tomar decisiones conscientes. Y ese giro, en la práctica, empieza cuando dejas de pedir permiso para vivir. No necesitas demostrarle a todo el mundo que mereces mejorar. No necesitas negociar tu expansión con la opinión ajena. Necesitas alinear tu mente con una verdad simple. Crecer es parte de tu proceso. Es parte de tu preparación. Es parte de tu llamado. Y eso no es arrogancia, es madurez. Y aquí entra un ancla bíblica sutil que explica bien esta dinámica de expansión. La idea de Abraham saliendo de su tierra. Mira cómo la expansión empieza con un desplazamiento interno antes de ser externo. Antes de cambiar de dirección, cambia la lente. Antes de cambiar de vida, cambia la decisión. Es un tipo de reprogramación. Dejo de obedecer a la voz que no es mía y empiezo a construir desde mi conciencia, desde mi fe práctica, desde mi responsabilidad. ¿Y cómo haces eso sin que se vuelva un discurso bonito? Te voy a dar una acción simple y poderosa: ambientes. La escasez se alimenta de repetición. La expansión se alimenta de nuevas referencias. Entonces, si quieres romper la mentalidad de escasez, necesitas filtrar ambientes, conversaciones, contenidos, personas, lugares y hábitos que refuerzan el no se puede. No necesitas cortar a todo el mundo de tu vida, pero sí necesitas filtrar ambientes y recalibrar lo que entra en tu mente. Cambia una referencia por mes, un libro, un canal, una mentoría, un grupo, una persona que vive con consistencia y disciplina. Y, en el día a día, entrena un comportamiento de expansión. Habla con claridad, cobra con justicia, organiza tu rutina, asume un compromiso y cúmplelo. Eso es reeducación de la mente en la práctica. Y cuando empiezas a cambiar de piel, ¿sabes cuál es el siguiente desafío? No es solo entender, es tener un método simple para repetir cada día, porque la mentalidad se cambia con repetición. Y por eso el siguiente tema es un plan práctico, una forma de romper esto en lo cotidiano, sin depender de motivación. Ahora llegamos a la parte que cambia el juego, porque entender es importante. Pero lo que transforma tu vida es lo que repites cuando nadie te ve. La mentalidad no se rompe con un clic emocional. Se rompe con reeducación de la mente, renovación diaria y un tipo de disciplina simple que puedes sostener. Y ya te aviso, si buscas una fórmula mágica para volverte una persona de mentalidad de abundancia en una semana, la mentalidad de escasez va a usar eso contra ti. Te va a frustrar, te va a hacer desistir y te va a devolver al automático. Así que el objetivo aquí es otro: construir un método pequeño, repetible, con constancia, porque la constancia es lo que le prueba a tu mente que no estás solo animado, estás comprometido. Y eso es dominio propio, es madurez, es salir del modo supervivencia y entrar al modo construcción. Y para eso te voy a entregar un plan que es fácil de recordar y difícil de ignorar. El método 4R. Sirve para capturar la programación invisible justo cuando aparece y responder con una acción real. Y me gusta porque no es teoría, es práctica, es vida real, es lunes por la tarde. Reconocer, capturar el pensamiento antes de que se convierta en decisión. Aquí vas a hacer una pregunta simple que parece pequeña, pero desarma una creencia limitante. ¿Esto es un hecho o es miedo antiguo? Porque la escasez siempre se presenta como realismo. Siempre viene con cara de lógica. Va a faltar. No se puede. No es para mí. Si crezco,
voy a perder. Solo que muchas veces eso es un patrón heredado, disfrazado de prudencia. Entonces reconoces y nombras. Esto es mentalidad de escasez. Esto es escasez emocional. Esto es culpa al recibir. Esto es miedo al juicio. Nombrar ya es la mitad de la liberación, porque dejas de creer que eres tú y empiezas a ver que es un patrón. Y no subestimes esta etapa. Estás entrenando tu conciencia para no ser rehén de la voz interna. Eso es autocontrol. Es volver al volante. Reinterpretar. Cambiar la lente antes de reaccionar. La escasez es una lente mental, una lente sucia que hace que todo parezca peligroso. Entonces necesitas cambiar la lente con una pregunta de alineación. Si fui llamado a crecer, ¿por qué llamaría peligro a una oportunidad? Mira, esto no es negar riesgos, es reequilibrar la percepción. Es dejar de tratar el crecimiento como amenaza solo porque tu historia tuvo dolor. Aquí la fe práctica entra como ancla. La provisión no es solo dinero, es seguridad interna. Es esa base de nada me faltará como estado, no como ostentación. Es empezar a construir visión de futuro sin culpa. Y aquí vale un detalle. Reinterpretar no es ser positivo, es ser responsable con tu propia mente. Es decidir qué va a mandar en ti, el miedo antiguo o la madurez presente. Reescribir, crear una nueva frase ancla y repetir hasta que se vuelva identidad. La mente funciona por repetición. Si repetiste siempre falta durante 10 años, no va a ser un video el que borre eso. Va a ser una frase nueva repetida con consistencia, hasta volverse camino neural. Entonces aquí eliges una frase corta y fuerte. No es un mantra místico, es dirección práctica. Cambia, va a faltar por, me voy a organizar y voy a avanzar. Cambia, no es para mí, por, puedo aprender y construir. Cambia, si recibo, voy a deber, por, recibo con gratitud y administro con responsabilidad. Cambia, no merezco, por, estoy en proceso y puedo crecer con paz. Eso es reprogramación, es alineación entre pensamiento, habla y acción. Y aquí entra un ancla bíblica sutil que es muy útil como principio. Romanos 12:2 habla de renovación de la mente, no como evento, sino como práctica. Renovación diaria. No estás intentando vencer al mundo, estás entrenando tu mente para que no te sabotee. Responder con acción. Un paso pequeño, real, todos los días. Esta es la parte que sella el proceso, porque pensamiento sin acción se vuelve autoengaño y frustración. La acción es lo que transforma la creencia. Entonces, eliges una acción de expansión por día, pequeña pero concreta. Enviar la propuesta que estás aplazando. Organizar 15 minutos de finanzas, sin culpa, sin drama. Cobrar un precio más justo a un cliente nuevo. Decir sí a una oportunidad y cumplir lo acordado. Pedir ayuda en algo pequeño sin justificarte. Tener una conversación difícil que estás evitando. Una acción por día. Eso es consistencia. Eso es madurez. Eso es lo famoso de salir del automático. Porque la escasez vive del aplazamiento. La abundancia vive del compromiso. Y aquí otro ancla bíblica como base de responsabilidad, no superstición. Filipenses 4:8. Enfocarse en lo que edifica. Esto no es negar el problema, es elegir lo que alimentas. Y cuando eliges, cambias tu estado interno. Ahora voy a darte un checklist final bien directo, para que tengas un plan que quepa en la vida real y no se convierta en otra promesa que abandonas. Una frase nueva por semana, una ancla corta, repites hasta que se vuelva natural. Un hábito de organización, finanzas, rutina. 15 minutos por día o 1 hora por semana, lo que puedas sostener. Un ambiente nuevo por mes, una referencia, un contenido, una conversación, un lugar, una persona que expanda tu lente. Una conversación difícil que estás evitando. Límite, precio, posicionamiento, pedido, reconciliación.
un compromiso con constancia, un proyecto, un estudio, una entrega semanal. Y aquí entra la idea de mayordomía, sin moralismo. Administrar es espiritual y práctico. Organizar es amor propio. Planificar es visión de futuro. No estás intentando probar nada a nadie. Estás construyendo una vida que no sea rehén del miedo a que falte. Ahora, fíjate cómo todo encaja. Reconocer, reinterpretar, reescribir y responder con acción. Eso rompe la mentalidad de escasez desde la raíz, porque dejas de obedecer a la programación invisible y empiezas a construir una identidad nueva con repetición. Y cuando lo aplicas, pasa algo muy interesante. Empiezas a sentir paz, pero también empiezas a notar que no todo el mundo a tu alrededor va a acompañar ese cambio. Algunas personas lo van a extrañar, otras van a poner a prueba tus límites. Y ahí es donde tu crecimiento necesita una introducción poderosa y una conclusión que haga que la persona actúe. Porque información sin decisión se vuelve solo otro video visto y olvidado. Respira conmigo aquí, porque quiero cerrar esto de la manera correcta. Con claridad, con esperanza robusta y con un tipo de verdad que te sostenga por dentro. Hoy recorrimos un camino entero. No fue solo un consejo, fue construcción. Primero, viste la pobreza que nadie ve, la mentalidad de escasez como estado interno, esa ansiedad que no te deja relajarte, el miedo a que falte que se vuelve control, la lente mental que transforma camino en amenaza. Después, entramos en las creencias heredadas, esa programación invisible que parece tuya, pero es patrón heredado. Frases que se volvieron ley interna y drenan tu energía como una app corriendo en segundo plano. Luego entendiste la escasez emocional, cuando el problema no es solo dinero, es no permitirte recibir, culpa al recibir, necesidad de justificarte, miedo de ser visto, miedo de merecer. Después vino el autosabotaje, cuando llega la oportunidad y el patrón antiguo intenta arruinarlo todo, porque la mente prefiere lo conocido a lo mejor. Luego enfrentamos el miedo a la expansión, ese miedo silencioso a crecer, a cambiar, a perder pertenencia, a ser juzgado, como si prosperar costara tu identidad. Y por último, te entregué un plan práctico, una reprogramación diaria. Reconocer el pensamiento, cambiar la lente, reescribir la frase y responder con acción, con disciplina, constancia, dominio propio, madurez y responsabilidad. Ahora déjame decirte algo directo al corazón, sin drama, pero con firmeza. No eres poco. Aprendiste a vivir con poco. No naciste con miedo. Fuiste entrenado por experiencias, por ambiente, por caídas, por dolor, por carencia, por frustraciones. Y eso moldeó una lente. Y no te estoy acusando, te estoy liberando. Porque cuando entiendes esto, dejas de llamarte débil y empiezas a llamarte alguien en proceso. Y aquí viene el reencuadre final que lo cambia todo. La escasez fue una protección. Pero ahora se volvió prisión. Te protegió en algún momento. Te impidió exponerte. Te impidió decepcionarte otra vez. Pero hoy te está impidiendo construir. Y ya no necesitas vivir como alguien que siempre está preparándose para perder. Puedes vivir como alguien que construye con consistencia, un paso por día, una decisión por vez, una frase nueva por semana. Eso es renovación diaria. Eso es reeducación de la mente. Eso es alineación entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y quiero cerrar con una verdad espiritual simple, como ancla, no como predicación. Dios no te creó para vivir con el alma encogida. No te creó para vivir pidiendo permiso para existir, justificándote todo el tiempo, creyendo que la paz es peligrosa, creyendo que la oportunidad es amenaza. Puedes tener una vida con visión de futuro, con expansión interior, con coraje y madurez, sin arrogancia, sin culpa, sin necesitar humillar a nadie para crecer. Tu parte es asumir responsabilidad, vigilar la mente, filtrar ambientes, sustituir creencias limitantes y actuar con constancia. Y cada vez que la escasez intente tirarte de vuelta, recuerdas,
Eso es miedo antiguo, no es destino. Desde aquí, ya no necesitas correr en automático. Puedes construir. Ahora quiero que hagas esto conmigo, de la forma más práctica posible. Comenta ahora. Expansión. Y escribe en una frase. ¿Qué creencia vas a romper a partir de hoy? Tipo, voy a romper el no es para mí. O voy a romper el va a faltar. O voy a romper la culpa al recibir. Escríbelo, porque cuando lo escribes, lo sacas de lo invisible y lo conviertes en decisión. Después, comparte este video con alguien que vive en modo supervivencia. Alguien que sabes que está cansado por dentro, atrapado en ansiedad, atrapado en miedo, atrapado en estancamiento. A veces la persona ni sabe ponerle nombre a eso, y este video puede ser el empujón que faltaba. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no recibes solo video, recibes dirección para continuar. No estás solo en este giro.